El nombre Puerto del Norte suena a marketing hasta que pones el dedo en el mapa y te das cuenta de dónde está. Matamoros, Tamaulipas, a 1 hora aproximadamente de la frontera con Estados Unidos. Un puerto en el Golfo de México tan cerca de Texas que la distancia empieza a parecer una provocación logística. Y es ahí donde la disputa por la atención de México toma forma. Porque, en el mundo real, un puerto no es una obra para buques. Es una máquina para acortar distancias económicas. Cuando surge en el lugar correcto, no solo compite con otros puertos. Compite con rutas enteras, con hábitos industriales, con cadenas de suministro que se han construido durante décadas, alrededor de alternativas ya consolidadas. El ancla geográfica de este video es ese punto específico del litoral de Tamaulipas, en la órbita de Matamoros, donde el Puerto del Norte intenta nacer no como un puerto tradicional, sino como un atajo estratégico. El tipo de infraestructura aquí es puertos y logística, pero en la práctica, estamos hablando de una pieza de transformación territorial. Un nodo capaz de alterar cómo el noreste de México compra, vende, produce y se conecta con el resto del mundo. La tesis central que vamos a defender de principio a fin es que el Puerto del Norte está atrayendo disputa internacional, porque ofrece algo que se ha vuelto raro en la economía global. La promesa de reducir tiempo y riesgo al mismo tiempo pegado al mercado más grande del planeta, en un corredor industrial que ya existe pero que todavía opera con fricciones antiguas. La pregunta guía que queda en el aire es simple. ¿Por qué el mundo frenaría para mirar a Matamoros, si México ya tiene puertos grandes y conocidos en el Golfo? La respuesta aparece cuando entiendes que la competencia real no es quién tiene más muelles de atraque. La competencia es quien logra reorganizar la logística del noreste mexicano, sin obligar a la carga a dar vueltas innecesarias por el país. Y en México, dar vueltas cuesta caro. México es un país de proximidad. La industria del norte vive pegada al consumo de Estados Unidos. Solo que la proximidad industrial no garantiza proximidad logística. Muchas cadenas de suministro todavía entran por puertos que no fueron diseñados para servir directamente a este corredor fronterizo con máxima eficiencia. En teoría, traes la carga por mar, descargas, sales y listo. En la vida real, la carga cae dentro de un sistema con filas, burocracias, ventanas de operación, cuellos de botella urbanos, falta de patio y una lucha constante por espacio entre ciudad, carretera y terminal. Un puerto nuevo, en el lugar correcto, se convierte en una propuesta indecente. ¿Por qué seguir pagando el peaje invisible de la ruta antigua si existe un acceso más corto para el mismo destino? El Puerto del Norte intenta vender exactamente eso, acortar la línea entre el buque y la fábrica. En versiones públicas del proyecto, se habla de un canal de navegación de aproximadamente 3.8 kilómetros, un muelle inicial de poco más de 100 metros, y un área reservada de varios cientos de hectáreas para desarrollo portuario, con la ambición de impulsar, a su alrededor, una expansión industrial a una escala mucho mayor. Estos números pueden variar según la fase anunciada, y la fuente que consultes, y esa variación ya dice mucho sobre lo que estamos viendo. No es un puerto terminado, es un organismo en montaje tratando de probar su utilidad antes de estar completamente formado. Y aquí entra una regla dura de la infraestructura. Un puerto no nace grande. Un puerto se vuelve grande si su hinterland, el interior al que sirve, adopta el puerto como hábito. La pregunta técnica que importa no es ¿cuántos buques caben? Es ¿cuántas veces la carga necesita ser remanipulada hasta llegar donde realmente vale dinero? Cada transferencia es fricción. Fricción es tiempo. Tiempo es costo. Costo se convierte en pérdida de competitividad para quien produce en el interior. Es por eso que la discusión sobre intermodalidad no es un detalle para ingenieros, es el corazón de la promesa. La intermodalidad, aquí, es la diferencia entre un puerto que se convierte en una alternativa real y un puerto que se convierte en un símbolo político. Piensa en la intermodalidad como un sistema circulatorio. Los camiones son capilares. Llegan a todas partes, pero se congestionan fácilmente. El tren es arteria. Transporta volumen con menos fricción, pero exige trazado, patio, integración y disciplina de operación. El Puerto del Norte, para cumplir lo que promete, necesita ser capaz de evacuar sin crear un nuevo cuello de botella en la puerta de salida.
Y eso, en México, siempre choca con el territorio. Carreteras que pasan dentro de áreas urbanas, cruces que se convierten en embudos, puentes que envejecen, aduanas que funcionan como filtros intermitentes. No basta con abrir el puerto, es necesario abrir el camino del puerto. El territorio de Matamoros tiene una característica rara. Se encuentra en la intersección entre costa, frontera e industria. A pocos kilómetros, existe la lógica maquiladora, existen parques industriales, existe el ecosistema de exportación e importación que ya interactúa con Estados Unidos todos los días. Esto significa que el puerto no necesita crear una economía desde cero a su alrededor para ser útil. Necesita encajar en una economía que ya está en marcha. Ese encaje, si funciona, cambia el diseño de las rutas. Una carga que antes entraba por un puerto más al sur y subía por el país, puede, en teoría, entrar por Matamoros y acortar el camino hacia destinos del noreste mexicano. Hay promotores del proyecto que incluso hablan de ahorros de horas en comparación con alternativas regionales, pero el punto más importante es otro. No es el ahorro de horas en un día específico, es el ahorro de varianza a lo largo de un año. Para la industria, la previsibilidad vale más que la velocidad promedio. Solo que la previsibilidad, en un puerto, es ingeniería y gobernanza funcionando juntas. Ingeniería porque el mar no negocia, el dragado necesita ser continuo, el sedimento vuelve, las tormentas alteran el perfil costero, los rompeolas envejecen, el calado cambia, el mantenimiento se convierte en costo fijo. Gobernanza porque aduana, reglas de operación, coordinación con la marina mercante, fiscalización, seguridad y gestión de patio, determinan si el puerto opera como máquina o como fila. Cuando un puerto está cerca de uno de los corredores fronterizos más sensibles del continente, la discusión sobre seguridad deja de ser periférica, y Tamaulipas arrastra un historial de riesgo percibido que pesa en el precio del seguro, en el costo operacional y en la decisión de armadores y operadores logísticos. El mundo disputa la atención de México, pero el mundo también le pone precio a México. Y esa tasación sucede en los detalles. Ese es el contraste que mucha propaganda evita. El puerto del norte puede ser un atajo geográfico, pero no existe atajo institucional. La obra puede estar en el lugar perfecto, y aún así ser obstaculizada por un conjunto de factores que no aparecen en la foto inaugural. Licencias ambientales, condicionantes, monitoreo de ecosistemas costeros, conflictos de uso del suelo, expropiaciones, disputa política entre niveles de gobierno y la vieja sombra de la ineficiencia. Todo esto es parte del tiempo real de la infraestructura, y aquí cabe una capa que casi nunca aparece en el discurso rápido. Un puerto no es solo concreto, es ecología. En la propia estructura de planificación portuaria en Tamaulipas, aparecen exigencias y programas de impacto y mitigación que involucran monitoreo de lagunas costeras, línea de costa, fauna marina, avifauna, protección de islas y hasta conservación de tortugas marinas, además de una pila de estudios técnicos y manifiestos de impacto ambiental que necesitan acompañar la expansión y el aumento del dragado. Esto no es un detalle verde para cumplir las apariencias. Es un recordatorio de que ampliar un puerto significa alterar sedimentos, corrientes, hábitats y la dinámica costera. Por cada metro cúbico dragado existe un debate sobre a dónde va el material, cómo esto afecta la turbidez, cómo esto afecta la pesca y la biodiversidad, y cómo esto dialoga con comunidades y economías locales que no aparecen en los informes de inversión. Cuando entiendes esto, la obra empieza a ganar profundidad humana. El puerto, para el inversor, es promesa de flujo. Para el operador, es promesa de productividad. Para el residente, puede ser promesa de empleo, pero también puede ser promesa de ruido, tráfico pesado y presión urbana. Para el pescador, puede ser una amenaza. Para el ecosistema, puede ser una ruptura. Y la política pública existe precisamente para arbitrar estas tensiones. No siempre con justicia, no siempre con competencia, pero siempre con consecuencias. El dinero entra en esta historia como una especie de termómetro de la seriedad. En comunicaciones públicas, aparecen cifras de inversión en el rango de varios miles de millones de pesos, con diferencias según el enfoque. Inversión ya realizada, inversión total estimada, inversión pública versus privada, modernización inicial versus visión a largo plazo. Cuando los números divergen, existen dos lecturas posibles. La lectura cínica es nadie sabe. La lectura estructural es
El proyecto está en fases, y cada fase tiene su paquete financiero, su alcance y su narrativa. Es por eso que un puerto puede empezar a operar con una infraestructura inicial y al mismo tiempo continuar en obras y acondicionamiento. Esa ambigüedad irrita a quien quiere una respuesta simple, pero es exactamente así como se comportan los megaproyectos. Necesitan operar temprano para probar demanda, y necesitan probar demanda para desbloquear las fases siguientes. Y ahí llegamos al punto que explica por qué el mundo disputa la atención de México. El Puerto del Norte no está compitiendo solo por carga mexicana. Está intentando insertarse en un teatro binacional, donde la frontera no es solo una línea, es una máquina económica. Si logras mover mercancía del mar al corredor industrial que abastece y exporta a Estados Unidos con menos fricción, alteras la lógica de decisión de empresas que hoy dependen de rutas saturadas. Esto hace que México parezca, para algunos sectores, menos vulnerable a choques logísticos. Y, en un mundo que aprendió a la fuerza que un único cuello de botella puede paralizar industrias enteras, reducir la vulnerabilidad se convirtió en una ventaja competitiva. Solo que la ventaja competitiva, aquí, tiene un lado oscuro. Puede concentrar poder. Un puerto nuevo puede convertirse en la clave para la prosperidad regional, pero también puede convertirse en una máquina de captura de rentas. Quien controla el acceso al patio, quien controla el recinto fiscalizado, quien controla el calendario de ventanas, quien negocia tarifas y servicios, quien define qué operadores entran, quien decide dónde pasa la carretera y dónde nace el parque industrial, acaba definiendo ganadores y perdedores por décadas. Esto es lo que transforma la infraestructura en política territorial. Una evidencia interesante del diseño pretendido aparece cuando se habla de un terminal de usos múltiples. Esto significa que no es solo contenedores. Entra ro-ro, entra carga general, entran graneles, y hasta operaciones ligadas a la industria energética y offshore aparecen como vocación en materiales públicos. En la práctica, esto revela una estrategia: diversificar para no depender de una única curva de demanda. Si el contenedor tarda en despegar, el puerto intenta respirar con otros flujos. Si la energía y los servicios especializados ganan tracción, el puerto se reposiciona. Esta flexibilidad es una protección contra el riesgo número uno de cualquier megapuerto: convertirse en un elefante blanco por falta de carga constante. Pero existe un riesgo que no es técnico, es sistémico. El Puerto del Norte puede acabar atrapado en una narrativa de atajo para el TMEC, y esto puede ser al mismo tiempo su fuerza y su trampa. Fuerza, porque estar cerca de la frontera es un argumento poderoso. Trampa, porque la economía global cambia rápido, y lo que hoy es ventaja puede convertirse en dependencia. Si el puerto se diseña solo como un apéndice de una dinámica binacional, y no construye una red más amplia de conexiones marítimas y logísticas, se vuelve rehén de decisiones fuera de su control. Políticas comerciales, tensiones diplomáticas, reglas aduaneras, ciclos industriales en Estados Unidos y hasta cambios tecnológicos en la propia logística. Otro riesgo es el más antiguo: prometer más de lo que la ejecución entrega. Los puertos son fábricas de repetición, exigen disciplina operacional. Un puerto puede tener canal, muelle y patio, pero si el proceso de entrada y salida se convierte en un laberinto, la industria no lo adopta, y sin adopción no hay escala. Sin escala, las cuentas no cuadran. Sin cuentas, la inversión se detiene. Es un círculo. La forma de romper este círculo es una combinación que parece simple y es rarísima: gobernanza estable, coordinación federal y estatal, reglas claras, inversión sostenida y un plan realista de expansión del acceso terrestre idealmente, ferroviario. Y aún con eso, todavía existe la capa del día a día que nadie quiere narrar, porque no se ve bonita. Camión parado en fila, conductor esperando autorización, patio lleno por falta de retiro, cuello de botella, en puente, fiscalización irregular, informalidad en servicios complementarios y la constante tensión entre velocidad y control. Cuanto más cerca de la frontera, más se acentúa esa tensión, porque el control es política, y la política cambia de humor. Es por eso que el mundo disputa la atención de México. No es solo sobre invertir, es sobre influenciar el ambiente donde la logística sucede. El inversor quiere previsibilidad regulatoria. El operador quiere previsibilidad operacional. El gobierno quiere una narrativa de desarrollo.
La población quiere resultados tangibles. El puerto del norte, cerca de Matamoros, es un intento de rediseñar el norte del Golfo Mexicano como plataforma logística, no solo como periferia de puertos más tradicionales. Si tiene éxito, puede reducir la presión sobre las rutas existentes, crear un nuevo eje de captación de carga del noreste y acercar a México a una condición que pocos países logran: ser, al mismo tiempo, fábrica y plataforma logística continental. Si falla, se convierte en otro símbolo caro de cómo la infraestructura sin integración se vuelve un monumento al desperdicio. Y aquí está la pregunta que realmente importa y que casi nadie se atreve a plantear al final de un video. ¿En qué se convertirá el territorio de Matamoros a causa de este puerto? ¿Una ciudad portuaria integrada, con empleos, servicios, industria y movilidad planificada, o un corredor de camiones atravesando una región que paga el costo ambiental y urbano para que la ganancia logística ocurra en otro lugar? México está siendo observado porque está en el centro de la nueva geografía industrial del continente. El puerto del norte es una promesa de que esta geografía puede obtener una nueva puerta. Solo que las puertas también eligen quién entra, quién sale y quién se queda fuera. Y la modernización, cuando sucede demasiado rápido, suele dejar a alguien invisible al margen del canal.